Recuerde que esta enseñanza es una parábola, y una parábola usa muchas figuras metafóricas. Una parábola es una ilustración que puede ser verídica o puede ser ficticia, inventada, con el fin de plasmar una verdad espiritual. Jesús dice que Él es la vid verdadera aquí. Por supuesto, Jesús no es una planta. Está hablando de lo que Él representa. Dice que esta vid tiene un labrador. ¿Quién es el labrador en la parábola? Es Dios el Padre. Él es el soberano, Él es el dueño, Él es el Señor. Él quita, Él pone. Y hay pámpanos, dos clases de pámpanos, ¿se acuerdan? Los que llevan fruto, que el Padre los cuida, los poda, para que den más fruto. Y eso vamos a ver hoy. Si somos verdaderos pámpanos, porque dijimos que hay otros pámpanos que no dan fruto, que esos son falsos creyentes, dice que son amontonados esos pámpanos, son atados para ser quemados, hablando de juicio. Pero aquellos que son verdaderos pámpanos permanecen unidos a la vid, y como resultado, ¿qué va a pasar como resultado natural? Van a dar fruto. De una vid se espera que dé, es natural. Usted, no sé si se acuerda, ¿sabe lo que Dios determinó en su creación? En Génesis 1:11, por ejemplo, cuando Dios estaba creando y estaba determinando cómo iban a ser las cosas. Ahí en Génesis 1:11, Dios establece un principio para el mundo espiritual. Y acá lo vemos ese principio, pero aplicado en el mundo espiritual. Ahí es en el mundo natural, pero acá lo vemos en el mundo espiritual. ¿Qué dice en Génesis 1:11? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté nueva sobre la tierra y sea así. Ahí está, cada planta, cada árbol iba a dar fruto según su género. Si es un árbol de pera que Dios creó hace 7000 años en el Edén atrás, ese árbol de pera hoy, después de 7000 años, sigue dando pera. ¿Por qué sigue dando pera? ¿Por qué no evolucionó y está dando un fruto, no sé, no está dando banana la pera? Porque Dios lo determinó así en el ADN de ese árbol, en la naturaleza de ese árbol. Dios lo creó así. Dios le puso un código así y no va a mutar. El único que ha mutado, se ha degenerado, es el ser humano. Pero la hornera sigue siendo un nido de barro redondo como Dios lo diseñó hace 7000 años y le puso en su mente a ese pajarito que así tenía que hacer su nido. La hornera no lo hace cuadrado al nido, ¿verdad? No lo hace cuadrado, no lo hace octogonal, porque ya está, hermanos, establecido cómo van a ser las cosas en el mundo natural. Dios creó la creación con un orden, y eso que la creación, cuando cayó la corona de lo que Dios había creado, que era el ser humano, la creación se vio también afectada de alguna manera. Pero vemos esos principios, y esto es maravilloso, porque Dios dijo, de cada árbol según su género, y hasta el día de hoy, a pesar de la caída, eso sigue sucediendo. Entonces, en el mundo espiritual pasa lo mismo. Si usted es una vid, ¿qué va a dar? ¿Abrojos o espinos? Va a dar uva. Va a dar conforme a su género. Va a dar conforme a lo que usted es. Si usted es un pámpano que está insertado en la vid verdadera. O sea que el fruto va a ser el resultado natural. Es algo natural. Yo les decía el domingo pasado que si nosotros vamos a conseguir una fruta, o vamos al árbol o vamos al lugar donde la venden, pero la procedencia es del árbol. La fruta no se fabrica en un laboratorio, la fruta no se produce de la nada, son árboles que producen esa fruta. Ahora Dios nos está diciendo en el versículo 8, el Señor Jesucristo nos dice allí, versículo 8, Juan 15, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cuántos quieren glorificar realmente a Dios? Todos, ¿verdad? Si amamos a Dios queremos agradarle, glorificarle. Bueno, ¿cómo es esto, Jesús? A ver, explícanos. Bueno, en esto es glorificado mi Padre. Y miren lo que dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor ya había dicho en el versículo 2, ya lo hemos visto este domingo, pero para recalcar, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, miren lo que dice acá, lleva fruto. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, que lleva fruto. Pero Dios lo va a limpiar de tal manera que ese pámpano produzca más fruto. Dios no se conforma con eso. Él quiere más fruto. Y mire lo que dice ahí en el versículo 8. Dice, para que llevéis mucho fruto. Empieza con dando fruto. El Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto.
pero acá dice Jesús que lleve mucho fruto. Entonces, debemos dar fruto, debemos dar más fruto y debemos a futuro dar mucho más fruto. Ese es el orden natural de la creación. Usted planta un arbolito chiquito, lo compra, un arbolito chiquito de manzana, de pera, de lo que fuere, y ese arbolito le va a costar, es un arbolito, va a dar fruta. Al año, quizás si usted lo cuida, al año le va a dar una fruta. Pero se espera que ese árbol, si tiene un crecimiento natural y saludable, en 4 o 5 años ese árbol le va a dar 20 frutas. Y ese árbol, a medida que tiene 15, 20 años, le va a dar cientos de frutas. Porque es el proceso natural. En un cristiano es lo mismo. Esto empieza de a poco en nuestra vida. Esa fructificación es de a poco, pero el Señor espera. Van a dar fruto, van a dar más fruto, y acá dice van a dar mucho fruto. Y en esa fructificación, el Padre, que es el dueño de esta vid, va a ser glorificado, porque Él la cuida para tener frutos, para que nosotros tengamos frutos. Hermanos, el llevar fruto acá significa el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Eso es llevar fruto. Es el crecimiento natural como resultado de estar unidos a la vid. ¿Quién es la vid? Jesús, hermanos. Nosotros tenemos una unión vital, una unión espiritual. Estamos unidos a Cristo por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento. Él ha puesto el Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo está obrando en nuestro intelecto, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra mente, para que nosotros seamos formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que aquí el llevar fruto significa eso, el desarrollo del crecimiento espiritual en nuestra vida, las manifestaciones de Cristo en el cristiano. Y en lo personal esto es muy beneficioso, pero no solamente para mí, es beneficioso en este caso para el cuerpo de Cristo. O sea que no solamente me estoy beneficiando yo al dar fruto, sino también que estoy beneficiando a los demás, y el Padre es glorificado. Esto es sumamente importante, hermano. Son actividades, este tipo de actividades, tanto nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de andar, de servir, son actividades que Cristo dejó plasmado, en primer lugar con su propio ejemplo, pero también con su enseñanza. Cristo todo lo que predicó lo selló con su ejemplo. Él dijo que había que amar a sus enemigos, lo dijo de la boca para afuera, pero cuando estaba muriendo en la cruz, hecho pedazos, él oraba por sus transgresores. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es decir, son actividades que Cristo hizo en su ministerio terrenal, y que si Cristo estuviera hoy en cuerpo humano, Él las estaría haciendo igual. Pero como Cristo no está presente, ¿quién está presente ahora? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está presente? El Espíritu Santo. En nosotros. Entonces, ¿a quién le toca hacer las obras de Cristo? A nosotros, la iglesia. Por eso, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo dice que nosotros somos hechura de Dios. Es decir, nosotros, los cristianos, somos creación de Dios. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Cristo ya preparó esas buenas obras. Esos frutos son naturales en el cristiano. Si usted es un verdadero cristiano, esa naturaleza de Cristo en usted le va a llevar a dar esos frutos esperados, esas buenas obras, hechura de Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y eso es fundamental. ¿Recuerdan? Unos capítulos más atrás, en Juan capítulo 13, hermanos, recuerda que estos capítulos se está dando en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo enseñó la parábola de la vid que estamos viendo, ¿ustedes recuerdan más o menos en qué día el Señor enseñó esto a sus discípulos? ¿Se acuerdan? Lo vimos. Él estaba cenando con los discípulos. Esa noche Judas lo iba a entregar, lo iba a traicionar, y al otro día Cristo iba a ser apresado y iba a ir a la cruz. Pero acá en Juan capítulo 13 también, es la última semana. Y miren lo que el Señor hace ahí en Juan capítulo 13, versículo 14 y 15. Juan 13, versículo 14 y 15. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Acá está hablando en el momento era literal, era un servicio literal, pero Jesús va mucho más allá. Está hablando del servicio, del amor los unos para con los otros. Dice,
porque ejemplo les he dado. Es increíble, dice que Jesús se ciñe la toalla y el Señor y Maestro empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y recuerden quién estaba ahí todavía. ¿Quién estaba ahí todavía? Judas. El mentado Judas. En Juan capítulo 15 ya Judas no estaba. Pero acá Judas estaba, hermano. Pero si tendría el corazón de piedra, Señor. Eso pasa con una persona que no ha sido regenerada, una persona que no tiene un corazón de carne, no tiene un corazón de piedra. Puede ver, puede hacer cualquier cosa, pero su corazón está muerto en delitos y pecados. Y Jesús se ciñe la toalla, y ese trabajo era el más humillante, de lavar los pies. Imagina el maestro lavarle los pies a sus discípulos, tendría que ser lo contrario. Y en las casas había el esclavo último, lo más humillante que había, era cuando venía la visita. Y había un esclavo que hacía eso, porque los otros esclavos ni querían hacerlo. Pero había un esclavo que era el más bajo, que venía con la bandejita, digamos, una palangana y una toallita, y que tenía que lavar los pies a los que venían a casa. Y eso era terriblemente humillante. Y cuando ellos ven que Jesús está haciendo este servicio de amor, dice, bueno, yo les estoy dejando un ejemplo, porque la cosa entre ustedes es así. La cosa entre ustedes no es quién está más arriba. ¿Quién? Porque ellos querían ser el primero. ¿Y quién va a ser el primero? Bueno, el que de ustedes se humille se va a ser el primero. El que de ustedes sirva a sus hermanos se va a ser el primero. Esto funciona al revés que los patrones del mundo. Y dice Jesús ahí, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también hagáis. Por eso esas buenas obras que Cristo preparó para que nosotros anduviéramos en ellas, de una manera también están expresando esos frutos que Dios está buscando en nosotros. Y esto es sumamente importante, mis hermanos, porque nosotros estamos puestos, como dijo el Señor, terminando, es el resumen que hace de esa parábola allí en el versículo 16 de Juan 15. Miren lo que el Señor termina diciendo ahí. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí vosotros y os he puesto para que vayan y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ese es el cometido. Si no, ¿cómo vamos a manifestar que somos la iglesia de Dios? ¿Cómo vamos a manifestar que somos los pámpanos de Cristo? Si no hay fruto, es imposible. Tenemos que mostrarlo. Así que el Señor da por sentado que los verdaderos discípulos producen fruto. Y eso lo deja muy claro en esta parábola de Juan 15, pero no solamente Juan 15, sino en toda la enseñanza del Señor Jesucristo. Y después de los apóstoles, se nos deja claro que nosotros estamos acá, hermanos, para dar fruto. Tenemos que fructificar. Si no hay fruto en nuestra vida, es complicada la situación. En Lucas 8, el Señor, una parábola que es muy famosa y la cuenta los evangelios, la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que dice el Señor que un sembrador salió a sembrar? Y una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla y no hubo nada. Otra cayó junto a los pedregales. Brotó, pero como no tenía suficiente raíz, se secó, no dio nada. Otra cayó junto a los espinos, y dice que se llenó de abrojos y maleza, y tampoco. Pero dice que una parte cayó en buena tierra. Y dice ahí en Lucas capítulo 8, versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra, y nació. Y miren acá el proceso natural, hermanos, de un corazón regenerado. La buena tierra acá significa un corazón regenerado, un corazón que se ha convertido a Cristo. Y acá comienza el proceso natural. Así como el proceso natural de una viña dar uva, el proceso natural de un corazón que ha sido convertido y regenerado es dar fruto conforme a su género. Miren lo que dice el Señor ahí, otra parte cayó en buena tierra y nació. ¿Y qué pasó? Y casi llevó fruto, y casi dio fruto. El Señor da por sentado, hermano, que una persona que ha nacido de nuevo va a dar fruto, dice, y llevó fruto a 100 por uno. En los otros evangelios que cuenta esta parábola, Marcos y Mateo, ahí dice que da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Unos más, unos menos, pero van a dar fruto. Y acá dice que da fruto 100 por uno. Dice, hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero los discípulos no le entendieron ni jota al Señor lo que decía. Por eso en el versículo 9, los discípulos le piden al Señor que le explique esa parábola, porque ellos no están entendiendo de qué está hablando el Señor.
Y el Señor le dice, ahí le empieza a explicar, bueno, la semilla es la palabra de Dios, la que cayó junto al camino y no dio fruto, es porque viene el diablo y les quita la palabra de sus corazones, de sus mentes, y no pasa nada, y los otros los afanes, los problemas por causa de la palabra, tropiezan, pero dice que una de esas semillas da fruto. Y él explica ahí en el versículo 15 de Lucas 8, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra, obedecen la palabra, guardan la palabra de Dios. Hermanos, no se puede dar fruto si no valoramos la palabra de Dios. La savia que corre por esos pámpanos y que da fruto al final es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no corre por nuestras venas, no va a haber nada de fruto. La savia que utiliza el Espíritu de Dios para que nosotros produzcamos gran cantidad de frutos es la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar acá? Retienen la palabra oída. Los otros escucharon, pero escucharon con oídos naturales. Esos corazones no fueron convertidos, pero acá sí. Dice que con un corazón bueno y recto, Dios quitó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne para que le amen, para que le sirva, para que le glorifique. Entonces dice esto, tienen un corazón bueno y recto. Ha habido una transformación de vida. Como resultado, bueno, retienen la palabra oída y dan fruto con, que dice el Señor, van a dar fruto, van a dar más fruto y van a dar mucho fruto, con perseverancia. Y dice que en el proceso vamos a ser podados, vamos a ser limpiados. Y en ese proceso Dios va a usar las aflicciones. Por eso vienen pruebas, hermano, porque Dios te está limpiando, porque Dios quiere que produzca fruto. Por eso vienen las pruebas, porque somos un pámpano de la vida. Y el Señor tiene que cortar cosas en nuestra vida que no están conforme a su voluntad, que no le gustan. Recuerda que Dios es el dueño de esa viña. Y Él hace como Él quiere allí en esa viña. Él es el que la cuida para que dé fruto. Y hay cosas en nuestra vida que no le agradan al labrador de esa vid. Por eso tiene que arrancarlas de nuestra vida. Y la poda es dolorosa. Por eso van a venir pruebas, aflicciones, tribulaciones, decepciones, desilusiones, llanto, tristeza. Y es parte del proceso de Dios para que nosotros fructifiquemos. Y Jesús lo dice acá. Dice, ellos retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los otros nunca quisieron perseverar. No quisieron perseverar porque los otros no habían nacido de nuevo. Los otros vinieron las aflicciones, vinieron los problemas y se fueron, desertaron. El que realmente está unido a Cristo, hermano, Cristo le sostiene. Cristo es la vida verdadera. Está unido a Cristo. Nadie ni nada, dijo el Señor, va a arrebatar las ovejas de mi mano. Absolutamente nadie. Entonces, por lo tanto, hermanos, si nosotros tenemos que dar mucho fruto para glorificar al Padre, es necesario que seamos buena tierra. Es necesario que seamos buena tierra. Es decir, es necesario que hayamos sido regenerados. Es necesario que nosotros realmente nos hayamos convertido de corazón al Señor. Eso es buena tierra. Para que con un corazón bueno y recto, un corazón que ama a Dios, un corazón que teme a Dios, comencemos a dar frutos. Esto es fundamental. Ahora, ¿qué son esos frutos, hermanos, de los cuales Jesús habla ahí, que vamos a dar frutos? ¿Qué son esos frutos? ¿Cómo y cuándo se comienzan a manifestar en nuestra vida? ¿Cómo sé que yo soy un pámpano verdadero? ¿Cómo sé que estoy produciendo frutos por causa de estar en unión en esa vida? Bueno, eso tenemos que verlo con el lente de las Escrituras. Porque yo les decía el domingo pasado que no podemos confundir la bondad humana, natural, con los frutos que Dios está buscando. Recuerden que yo les decía el domingo pasado que hay mucha gente, entre comillas, buena, porque la Biblia dice que buena no hay nadie. Pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y tiene cierto estado de bondad humana. Hay católicos que son excelentes personas, hay testigos de Jehová que son excelentes personas, hay ateos que son excelentes personas, pero no confundamos la bondad humana con los frutos del Espíritu. Nadie va a entrar al cielo por decirle al Señor que fue bueno, porque bueno no hay nadie, hermano. Bueno, solamente hubo una persona buena en este mundo y lo trataron como a mano, que fue el Señor Jesucristo. Bueno, lo primero que vemos es el fruto que se empieza a producir por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Y eso habla Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. En el capítulo 5, versículo 19, Pablo comienza a enumerar lo que produce la naturaleza humana sin Cristo, que son las obras de la carne.
Y dice allí, Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y capaz que alguno puede decir, pero yo no soy ni idólatra, ni hechicero, no ando haciendo brujerías, ni soy adúltero. Pero miren lo que comienza ahora Pablo a enumerar: enemistades. ¿Cuántas veces estamos enemistados aún dentro del cuerpo de Cristo? Pleitos. ¿Cuántas veces hay pleitos en las iglesias? Iglesias que se terminan dividiendo por puro pleito, pelea. ¿Celos? ¿Cuántas veces tenemos celos? Porque a mí no me dan esto, porque a mí no me ponen acá, porque allá son celos de niños, carnales. ¿Usted se piensa que eso proviene del Espíritu Santo? ¿Usted se piensa que esos son frutos de la viña que glorifican a Dios? Esas son obras de la carne, por eso se nos manda a hacer morir lo carnal y lo terrenal a nosotros por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da el poder y la capacidad de hacer morir esas cosas que pertenecen a la naturaleza caída y que no glorifican al Padre. ¿Usted piensa que los celos en la iglesia glorifican al Padre? ¿Los berrinches en la iglesia glorifican al Padre? ¿Los pleitos en la iglesia glorifican al Padre? No, hermano, tenemos que dar mucho fruto para glorificar al Padre, porque podemos cantar y podemos hacer cantidad de cosas, y Dios dice, pero ¿y dónde está el fruto? Yo quiero fruto, no quiero follaje. Ella maldijo una higuera que no tenía fruto, era pura hoja. Necesitaba un fruto de aquella higuera porque necesitaba alimentarse, y dice que fue una higuera y cuando la revisó era puro follaje. Y muchas veces el evangelismo actual que tenemos es así en nuestras iglesias. Vemos mucha hoja, mucho follaje, pero Dios busca frutos y de repente no hay muchos frutos. Y Dios lo que quiere es frutos. Así que acá vemos entonces las obras, no frutos, las obras de la carne. Celos, iras, contiendas, disensiones. Disensiones, un sinónimo para disensiones son desacuerdos. Desacuerdos. A veces estamos en desacuerdo con cualquier cosa. Y esto es un proceso en nuestra vida, mis hermanos, para que nosotros podamos dar fruto. Y luego dice Pablo que los que practican esas cosas, dice, y cosas semejantes a esta, o sea que la lista sigue, es más larga, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, no están dando fruta. No están dando esos frutos que el Padre busca, sino que están viviendo según su naturaleza caída. Si una persona, hermano, sigue viviendo así, el patrón de vida es ese, entonces lo más probable es que una persona no haya nacido de nuevo. Y si está viviendo así, no es un hijo de Dios. No va a heredar al reino de Dios, eso es clarito. Si usted es un verdadero cristiano, a medida que va avanzando, usted va a ir madurando, porque ese es el proceso natural que Dios nos dice en su palabra. Va a dar fruto, va a dar más fruto y va a dar mucho fruto. Pero si usted pasa los años y sigue siendo el mismo mañoso, sigue siendo el mismo berrinchudo, sigue siendo el mismo buscador de pleito, entonces, se lo digo con todas las letras, usted no es un pámpano que pertenece a esa vida. No es un pámpano que pertenezca a esa vida, mi hermano. Y esto hay que decirlo como el Señor lo está enseñando acá. No puede ser, no tenemos el Espíritu Santo adentro. Ese Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, dice Pablo, que es el mismo que opera en nosotros los cristianos. Él nos da el poder, mis hermanos, para ir venciendo todas estas cosas. Uno antes de ser cristiano andaba a la trompada con todo el mundo, pero ahora que hemos nacido de nuevo, ahora en vez de maldecir, bendecimos. En vez de odiar, amamos. Eso lo ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede tener excusa, como he escuchado algunas veces, no, lo que pasa es que yo vengo de italiano y mi sangre somos pendencieros. No, lo que pasa es que no has nacido de nuevo. Ese es el problema. Porque el poder del Espíritu Santo, hermano, nos va transformando. Nos va transformando. Y es lo que Dios necesita de nosotros. Lo que Dios busca de nosotros. Que haya fruto en nuestra vida. Por eso después dice el versículo 22, pero el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo en el creyente, no es el amor, y acá es el amor ágape, no es el amor de las telenovelas, es el amor ágape, el amor que sabe soportar, el amor que sabe perdonar, el amor que sabe aguantar, el amor que sabe pasar por alto las ofensas, el amor que realmente se goza, como dice ahí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio.
Contra tales cosas no hay ley, porque estas cosas no hacen mal a nadie. ¿Puede hacer algún mal este fruto del Espíritu entre nosotros? Es imposible. Pero las obras de la carne son sumamente malas y destructivas, hermano. Si andamos en el Espíritu, quédese tranquilo que la cosa va a fluir. El problema es cuando las obras de la carne empiezan a ahogar el fruto del Espíritu en el cristiano. Por eso Pablo dice que por medio del Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y eso lo hace cada uno de nosotros. No tenemos excusa ni por qué echarle la culpa a fulano, sultano, mengano. Eso es responsabilidad mía. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Hermano, qué bendición cuando un cristiano empieza a dar este tipo de fruto. Da gusto andar con creyentes así. Uno va confiado, uno va seguro. Son creyentes que van dando el fruto del Espíritu Santo. No son perfectos, porque no hay nadie perfecto, pero sí son creyentes que están siendo transformados día a día y dan produciendo fruto. Este fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que rasgos del carácter de Cristo en nuestra vida. Son rasgos del carácter de Cristo en nuestra vida que se están manifestando en nuestra vida. Eso es la obra de Dios en el creyente, que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Así que Pablo también en Efesios 5:9 hace un resumen del fruto del Espíritu Santo. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bueno, ese proceso de cambio en nuestra vida, en nuestro carácter, también se le llama fruto de santificación. Fruto de santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, es la santidad progresiva en nuestra vida. La santificación es que en vez de parecernos más al viejo hombre, nos vamos pareciendo más, ese nuevo hombre que Dios está creando se va pareciendo más al Señor Jesucristo. Esa es la santificación. Si el año pasado era muy mentiroso, este año ya no soy tan mentiroso. El año pasado era muy pendenciero, ahora ya este año ya no soy tan pendenciero. Esas pasiones van muriendo, esas pasiones carnales. Se va produciendo la templanza, el dominio propio. Dios nos ha dado, hermanos, estas virtudes por medio del Espíritu Santo. Ahora no tenemos que apagar al Espíritu, porque si el Espíritu se apaga por culpa nuestra, truncamos el fruto y el fruto se seca. Si nosotros contristamos al Espíritu Santo, eso es responsabilidad nuestra. No podemos contristar a este Espíritu que está produciendo el fruto en nosotros. Romanos 6:21. Pablo dice allí, pero qué fruto teníais aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Verdad que todos hicimos cosas que ahora nos dan vergüenza? Porque ninguno puede decir, no, yo antes de Cristo era una carmelita descalza. Mentira. Mentira, hermano. Éramos terribles. Terribles éramos sin Cristo. Hicimos y dijimos cosas, vivíamos aborreciendo y siendo aborrecibles y aborreciéndonos, como dice Pablo. Dice, pero qué frutos teníais aquellas cosas de las cuales os avergonzáis, porque el fin de ella es, nada bueno sale de eso, hermano. El fin de esas cosas siempre es muerte. Mira el versículo 22 de Romanos 6. Más ahora, tiempo presente, ahora que somos cristianos, ahora que hemos sido perdonados, ahora que hemos sido lavados, ahora que somos morada del Espíritu Santo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿la qué? La santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación. El ir siendo santificados por su Espíritu. Y mire lo que sigue diciendo. Y como fin de eso, la vida eterna. El que está siendo santificado es porque Dios está haciendo ese proceso para coronarlo al final con la vida eterna. Ya tenemos esa vida eterna, pero estamos en un proceso de santificación y eso será cuando Jesucristo venga por segunda vez a la resurrección de los muertos, nos dará ese cuerpo de gloria, consumará la totalidad de la salvación, pero vamos camino a eso. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, qué contraste notable, hermanos, porque antes de Cristo nosotros vivíamos en servidumbre para nuestra carne, éramos esclavos de nuestros deseos, vivíamos en la servidumbre de nuestra carne, de nuestras pasiones, pero ahora hemos sido libertados para andar en el Espíritu. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Antes vivíamos en nuestros vicios, en nuestras vanidades,
de nuestros deseos pecaminosos, pero ahora, dice Pablo, caminamos en santidad, estamos siendo santificados. Antes dábamos vergüenza, ahora estamos glorificando a Dios por medio del Espíritu Santo. Tenemos esa paz, tenemos ese amor, ese gozo por causa de la salvación. Hendrickson, el comentarista, dice: el fruto de este cambio era la bendición de una vida limpia y consagrada a Dios, y su recompensa futura sería la vida eterna en gloria.